Benvenuti gentili telespettatori in 724 Europa, siamo nello studio di Strasburgo, già come dire stiamo vedendo che le luci del giorno se ne stanno andando, è frenetica l'attività, parlo ovviamente come sapete in italiano, però fra poco con il nostro ospite che è Ernest Maragall, benvenuto. Benvingut. Gracias, muchas gracias. Parleremo in spagnolo perché appunto con Maragall affronteremo quelle che sono le impressioni che arrivano dalla Spagna sul tema dell'Europa, del Parlamento Europeo. Bienvenido. Usted se preocupa de energía, de la Comisión ITRE, del tema de impuestos. ¿Cómo estoy en ITRE, que es una comisión enorme, porque tiene energía, pero también tiene transporte, investigación, telecomunicaciones, investigación. Y yo estoy en temas de industria, empresa, innovación, regiones. Yo estoy muy interesado en trabajar en los campos de retornar a la convergencia entre regiones europeas. Hay una disparidad enorme, ¿sí? Hacen falta políticas industriales, políticas de innovación. Hay programas como el RIS3, que se discute en ITRE, muy interesante, pero hay que actualizarlo, hay que adaptarlo, hay que dar más voz a las regiones y ciudades. Usted se preocupa muchísimo de empresas y trabajadores y las pymes. También, ¿no? Sí. Las pymes, que tiene una energía vital importante. Energía vital, pero en cambio no les creamos ni el marco regulatorio adecuado, ni la ayuda suficiente en términos de recursos europeos. Los programas europeos, quizá por una lógica facilidad, ¿no? Los grandes países y los estados y las grandes empresas son los primeros que siempre acaban ganando en la competición por tener acceso a esos programas. Y en cambio nos cuesta más organizar que regiones, ciudades y conjunto de pequeñas y medianas empresas, que en definitiva es lo que es Europa. Europa y nuestros países del sur aún más, ¿no? Pero eso pasa porque la Europa vive en un momento con pequeña atención al territorio. Y porque Europa no ha resuelto bien el equilibrio entre norte-sur y entre grande y pequeño, y entre estados y actores reales. Sí. Los estados se defienden a sí mismos, ¿sí? Compiten por disponer de los recursos de los grandes programas europeos, pero en cambio Europa no tiene la plasticidad, la facilidad para llegar, para conectar directamente con esa realidad económica, que es la que nos caracteriza. Y otra cosa es que las pymes tienen que reaccionar cada día con lo que es el mercado. Sí, las pymes, y la Europa reacciona con un retraso que parece un retraso bestial, ¿no? Y en cambio acabamos defendiendo single market, pero este single market efectivamente está... Tiene que construir todo. Sí, y ya es verdad para las grandes empresas, sí, pero no es en absoluto verdad para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Aquí es donde la cuestión de la innovación en el mundo digital es esencial, redes, pero también lo es toda la inversión, todo lo que debería ser programas europeos, por ejemplo, en transición energética. Una buena inversión europea en transición energética liberaría recursos para la pequeña y mediana empresa en enormes cantidades, ¿no? Y eso, usted ha pedido un New Deal sobre la energía, porque España tiene, por ejemplo, con energía renovable. Tenemos muchos problemas, ¿no? Y tenemos una regulación absolutamente contraria a la proclamada línea europea en este sentido, ¿no? España, digamos, ha boicoteado como Estado activamente la introducción de las energías renovables, ¿no? Es un error histórico, digamos, ¿no? Señor Maragall, sí. Hablamos de impuestos. Yo estoy también en Batch, en el comité de presupuestos. Lo que me sorprendió mucho en el debate de hoy sobre Apple, las tasas y los impuestos, sí, es que la sala del Parlamento Europeo estaba bastante vacía. ¿Y por qué sobre un tema así importante? Tiene usted razón, por eso forma parte de los hábitos parlamentarios. Los parlamentarios trabajan dentro y fuera de la sala del Pleno. Yo creo de todos modos que aquí en ese campo hay una unanimidad demasiado fácil en el Parlamento de apoyo a la comisaria Vestager en ese tema. Pero en cambio los mismos parlamentarios
huyen, cuando estamos discutiendo esto en Batch o en Econ, que también lo hacemos conjuntamente ahora mismo, estos días y semanas, huyen de la definición de compromisos reales en este campo. ¿Cómo pasamos de la vigilancia, y afortunadamente contamos con la comisaria Vestager, pero cómo pasamos de esta vigilancia a una regulación europea que nos ayude a avanzar en armonización fiscal, en bases mínimas compartidas? Hemos visto la comisaria muy determinada, ¿eh? La comisaria sí, pero la comisaria no tiene la regulación, tiene sobrecompetencia y sobre ayudas de Estado, pero no tiene la responsabilidad sobre políticas fiscales. ¿Y qué es esta...? Hemos de utilizar la vía de la ayuda de Estado porque no hemos entrado de verdad. Pero ahí quien se opone a esto, quien frena esto son los Estados, no es el Parlamento, no es ni siquiera la Comisión en su conjunto. ¿Y le puede pedir sobre esta protesta de Panama Papers? Es una protesta evidente, ¿no? Estamos ante una evidencia escandalosa de un comportamiento de grandes empresas, de individuos. Involucró también David Cameron. Pero también con una clara responsabilidad de otros dos actores, los Estados y también los Estados europeos, que de alguna manera aportan la ingeniería técnica jurídica necesaria para que esto funcione así, y de los grandes asesores, consultores, los grandes despachos jurídicos que son, digamos, el know-how. Y eso justifica que haya una reacción ciudadana importante y que haya una evidencia de que de algo podemos recuperar los 100.000 millones que la propia Comisión Europea ha estimado que se desaparecen en términos fiscales. No siempre ilegalmente, utilizando argucias legales precisamente. Sí, claro, hay una cantidad de dinero muy importante. Eso es lo que hay que Las últimas evitar. Preguntas son sobre el país catalán, sobre Barcelona. Todo lo que vulgui. Porque estamos en el mes típico de que Barcelona representa con el Día de la Mercè. Barcelona y todo Cataluña. Sí, toda Cataluña. Este año más. Por un italiano es bastante... No es fácil, ¿no? Comprender por qué Cataluña pide marcharse de España. ¿Lo podéis explicar un poco? Seguramente si hubiera estado paseando por las calles de Cataluña, de Barcelona, de Gracia, de Grande Gracia, de otras ciudades, sí, se puede, en fin, captar muy bien y muy fácilmente. Pero, ¿por qué? Porque estamos en un Estado que no nos reconoce como sujeto político. Cataluña existe desde siempre, sí, desde siempre. Sí. Es parte de la historia, y tenemos lengua, cultura, tradiciones, leyes propias. Sí. Y el Estado español no permite, y la última evidencia fue no solo el referéndum, el Tribunal Constitucional, que vació absolutamente de contenido el pacto, que ya era muy modesto, de recuperación del autogobierno por Cataluña. O sea, ni siquiera esa propuesta sincera y leal de entendimiento que formuló Cataluña fue aceptada. El Tribunal Constitucional, el Estado español dijo no, ni siquiera eso. Y desde entonces ese no se ha ido repitiendo y multiplicando, y al mismo tiempo se ha ido multiplicando también la aspiración catalana, cada vez más mayoritaria, para una real soberanía, que no quiere decir contra España o contra los españoles. Quiere decir, en todo caso, en relación a un Estado o una institución que no entiende o no admite nuestra existencia. Yo conozco bastante Barcelona. Y aún menos quiere decir nada contra Europa, porque a veces se interpreta que esto es un movimiento antieuropeo. Antieuropeo, un movimiento, ¿cómo decirlo?, si me permite, parecido a la Lega Lombarda. Sí. No es así. Nada más lejos que eso. Cataluña tiene un espíritu europeo, pro-europeo, sabe que tiene que ceder soberanía a Europa y sabe que quiere recuperar el máximo de soberanía también para ella misma. Pero eso es parte del debate europeo. Y, señor Maragall, en este sentido, ¿será autonomía, independentismo? ¿Qué fórmula? En este momento lo que está sobre la mesa es independencia, lo que es la posibilidad de tener un Estado, un Estado normal, un Estado separado, más de la Unión Europea. Separado, pero por España. En este momento sí, pero nadie estaría en contra de que hubiera un entendimiento específico con el Estado español, si el Estado español acepta el debate, acepta la discusión. Bueno. Estamos en un punto previo, es que España no acepta nuestra condición de interlocutor, de sujeto para ese diálogo. Me permite una pregunta personal. Conozco bastante Barcelona, para vivir en Barcelona desde el 2006 y conocer un poco la clase política. ¿No le parece seriamente que la clase política catalana no había representado bien este tipo de tema?
¿Antes o en los últimos años? Sí, en los últimos años. La clase política lo que ha hecho es casi diría que seguir, ponerse delante de un impulso que la ha desbordado. Es la propia sociedad catalana. Sí. Este no es un proceso dirigido ni por una persona ni por un partido. Pero ¿no sería interesante dirigirse a la Moncloa y pedir una solución, una respuesta? Bueno, podemos hacerlo una vez más. Lo hemos hecho unas 15, 20, 30 veces. No sé. Una vez más. Lo hemos hecho continuamente, ¿no? Sí. No sé si lo hemos hecho todo bien, no, seguro que no. Sí. Seguro que podemos hacerlo mejor. Yo creo que hay defectos también en nuestra práctica y en nuestra sociedad política. Vale. También en relación a Europa, deberíamos estar más presentes y explicarnos más en los términos que usted solicita. Vale. Porque desde luego hay un tema de comprensión y de... En fin. Vale. Muchas gracias, Ernest Maragall. Muchas gracias a usted. Aprovecho mucho para entrevistarla y ha sido realmente un gran placer tenerla aquí y como se dice en Cataluña, visca Catalunya. Visca. Come sempre, no? Muchísimas gracias e feliz trabajo. Grazie. E grazie ai nostri telespettatori che hanno avuto la pazienza magari di seguirci, di capire lo spagnolo, è molto vicino come sapete all'italiano, era anche giusto e come giusto sentire gli altri paesi come vedono le tematiche europee avere un ospite di così grande riguardo. Grazie, alla prossima puntata di 724 Europa. Arrivederci.